Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo Baquedano Pereira y el día de hoy voy a presentar mi trabajo final del curso Temas de Cine y Filosofía. La pregunta que escogí para el desarrollo de ese trabajo es la siguiente. ¿El montaje, o también llamado film, es una obra de arte? Y de ser así, ¿de qué tipo es? ¿En qué sentido se puede considerar una obra de arte? Para esto me ayudaré con dos películas que hemos visto y trabajado en este ciclo y de las cuales les hablaré en un momento. Además, explicaré mis motivos, mis pensamientos y el por qué creo que realmente una obra de arte es el cine. La primera película de la que les voy a hablar es El año pasado en Bad. Esta es una película de origen franco-italiano, pero realmente es un ícono del cine francés. El director de esa película fue Alain Resnais y esta película fue estrenada en el año 1961. Ahora, ¿por qué, digamos, esta película es tan reconocida a nivel mundial y también por qué yo la elegí como un ejemplo para poder desarrollar mi pregunta del caso del trabajo final? Bueno, es que esta película, digamos, tiene un estilo visual distinto. No es la clásica película que está basada en tomas continuas, que está con una narrativa muy lineal. No, esta película de hecho presenta y digamos su aspecto vanguardista es que tiene una narrativa no lineal y un enfoque que explora tanto la percepción del mismo espectador como de los protagonistas a lo largo de toda la historia. Entonces, como mencionaba, esta película tiene una especie de historia distinta. Y para poner un poco en contexto de qué trata, es que en el motel del mismo nombre, Bad, hay un hombre que intenta convencer a una mujer de que tuvieron un encuentro amoroso en el pasado. Y esto fue en el mismo lugar. Sin embargo, esta mujer no recuerda nada del encuentro y de hecho cuestiona bastante la versión de que la historia que este hombre le cuenta, ¿no? Entonces, aquí ya empieza a jugar un poco con la memoria, un poco con el aspecto de percepción de qué está pasando en la película, porque hay, digamos, una ruptura entre el aspecto temporal y espacial. Realmente el espectador nunca está consciente de cuándo realmente está viendo lo que sucedió en la historia y cuándo ya es un poco más la imaginación, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, como mencioné, ese fue un aspecto vanguardista que tiene que ver un poco con el romanticismo de la época y de hecho genera un ambiente único para esta película. Esta película es parte de una ola del cine francés muy destacada que rompió esquemas y no iba tanto con el modelo tradicional de las narrativas, un poco más centradas en historias como que más clásicas, ¿no? Esto ya era un poco más innovador para su época. La segunda película de la que hablaré es After Sun. Esta sí es una película un poco más moderna, de hecho fue estrenada en el año 2022 y es una película dramática que fue escrita y dirigida por Charlotte Wells. Ahora, ¿de qué trata un poco esta película? Bueno, trata de dos protagonistas principales, que es un padre y una hija. Sophie, la hija de 11 años, y Callum, el padre que está por cumplir 32 años. Vienen de una familia separada, entonces Callum lleva a Sophie, su hija, a pasar unas vacaciones en Turquía, en un resort, pero a lo largo de la película pasan diferentes cosas que construyen un sentimiento, digamos, de sentir emociones de un padre con una hija y que también añora recuerdos pasados. Entonces, esta película destaca por eso, tiene una narrativa, digamos, no tan convencional, pero sí toca temas que van del día a día, ¿no? Son un poco más profundos, pero esa película fue aclamada principalmente porque llega a impactar dentro de la persona que está viendo la película, del espectador. Entonces, digamos, es una obra artística que ha tenido digamos, aclamación de parte de la crítica, por lo que ha sido una película que ha ganado múltiples premios a lo largo del último año. Ahora que yo hablé un poco de las películas que me van a ayudar a sustentar un poco el por qué doy una respuesta a la pregunta planteada en ese trabajo final, quisiera empezar con mi primer argumento y en base a eso me gustaría aclarar qué es el arte, ¿no? Porque el arte es un tema que se habla mucho, pero a la vez es un poco ambiguo, es un poco amplio, digamos, se construye en base a muchas ideas de distintos autores que han sido formando un concepto siglo tras siglo. Entonces, ¿qué podemos decir de qué es el arte, no? Bueno, el arte, digamos, se puede definir como algo que abarca diferentes ramas o diferentes propuestas como la pintura, la música, literatura, escultura, entre muchas cosas, y es bastante subjetivo porque depende un poco de cómo uno aprecia el arte, ¿no? Digamos, la búsqueda de la belleza estética, hasta incluso la reflexión sobre pensamientos profundos, ideas y demás aspectos, ¿no? Ahora, el arte puede
evaluarse de una manera individual, de una manera colectiva, y realmente tiene la capacidad de, digamos, ser una especie de lenguaje universal que trasciende fronteras culturales e incluso temporales, ¿no? Y de hecho esto ayuda a que alimente la imaginación y enriquezca la experiencia humana de cada persona que logra apreciar lo que es el arte. Ahora, ¿cómo algo es arte? Bueno, esto como mencionaba anteriormente es algo subjetivo, ¿no? Pueden haber diversos criterios bastantes polarizados, ¿no? Cada uno tiene una percepción distinta de qué es el arte, pero como dije, ¿no? Principalmente el arte se centra en la creatividad y originalidad para traer una propuesta innovadora que, digamos, provoque respuestas emocionales o incluso intelectuales. Entonces depende bastante de la intención del autor hacia qué aspecto se quiere enfocar y hasta qué punto quiere llegar con la propuesta creativa que trae consigo, ¿no? Ahora, el cine es arte, desde mi punto de vista lo es, y de hecho a lo largo del curso hemos mencionado a distintos autores que piensan de la misma manera, ¿no? Y de hecho, la pregunta de ese trabajo es más que todo, ¿el cine o el montaje es parte del arte? Y sí, o sea, y para aquí me voy un poco para el lado de un autor que hemos visto que es Benjamin Walter, que él decía que la fotografía fue el inicio del concepto de arte hacia ya, digamos, tendencias modernas como fue el cine, que nació a finales del siglo XIX. Entonces, el montaje, que es el film en sí, es un conjunto de elementos que representan una idea o una propuesta planteada normalmente por un director acompañado de sus guionistas, pero en sí es una visión que está construida por distintos elementos en los que incluye la fotografía, el guión, el trabajo de los actores para poder transmitir ese sentimiento, esas emociones hacia sus espectadores, por lo que en sí es una propuesta muy compleja y a la vez como es un aspecto creativo que también quiere transmitir algo, podemos definirlo como arte. El arte, como mencionaba, es subjetivo, pero al mismo tiempo tiene ciertos aspectos críticos o importantes que lo definen como tal, y el cine cumple con ello, cumple con estos aspectos críticos, y sobre todo, no solo en un solo, digamos, factor. Como mencionaba, hay varios factores. Puede ser en el aspecto de cinematografía y dirección, como es el trabajo del director, cómo quiere transmitir o cómo busca llegar a comunicar sentimientos o emociones. También es por el lado de fotografía, cómo la fotografía complementa esta visión del autor y logra construir una obra muy compleja. Y también por el lado de los artistas o de los actores que nos muestran en base a la manera en la que ellos transmiten la propuesta sentimientos reales, ¿no? Entonces yo sí considero en este primer aspecto que el arte, o mejor dicho, el cine es arte. Ahora, para explicar un poco el segundo concepto, el segundo argumento que por qué el cine es arte, me quiero, digamos, ayudar un poco de la película que mencioné anteriormente, que es el año pasado de Marion Band. Como mencioné, esta película es bastante vanguardista y presenta elementos bastante únicos que fueron, digamos, la base para la construcción de distintas tendencias cinematográficas posteriores, porque estamos hablando de una película de los años 60, inicios de los años 60, que marcó bastante, digamos, la visión de muchos cineastas que utilizaron recursos de esta película para emplearlos en otros proyectos. Ahora, como mencionaba, y probablemente pueden ver acá algunos de los fotogramas de esta película que realmente me llaman bastante la atención, es que esta película utiliza todo como arte. Digamos, el concepto principal que desde mi punto de vista de la fotografía en ese trabajo es espectacular, tiene un concepto distinto, ¿no? Vemos planos bastante amplios que se quedan estáticos y no tienen movimientos de cámara abruptos ni, digamos, o mejor dicho, son sin movimientos de cámara porque quiere enfocar o quiere que el espectador se enfoque en todo lo que represente el ambiente construido en la escenografía de cada toma, para luego mostrarnos o mandarnos a tomas un poco más específicas con planos medios cortos, con un enfoque de ángulo dorsal, para entender el pensamiento o cómo se sienten los protagonistas de esta historia, ¿no? Entonces, sí, el arte va bastante de esto, lo que es transmitir emociones, y esto se soporta con la fotografía del fotomontaje o el montaje de la película. Entonces, por ese lado creo que refuerza la idea de que un montaje es arte porque representa o transmite sentimientos bajo una propuesta distinta e innovadora, y que al mismo tiempo, digamos,
nos llama a nosotros, los espectadores, a estar mucho más atentos, a estar mucho más conscientes de lo que estamos viendo y a pensar, ¿no? De lo que hemos visto, cómo esto refleja o impacta o se asemeja en nuestras vidas. Ahora, como tercera parte de ese argumento para decir por qué el cine es arte, me quiero dar o me quiero enfocar principalmente en After Sun. Como bien mencioné en la anterior película, digamos que si bien la narrativa es una manera de crear arte y llegar al espectador al mismo tiempo en compañía de una fotografía bastante vanguardista y adelantada a su época que expresaba o buscaba rasgos artísticos dentro de la misma. En el caso de After Sun vemos un caso un poco distinto, porque si bien no es una película mala en el sentido fotográfico o narrativo, de hecho es muy buena. Hay un par de escenas como las que van a ver acá en la diapositiva que me llamaron bastante la atención, en las que no usan planos regulares, digamos, usan este reflejo de la televisión como parte de mostrar al padre y a la hija en una conversación que es bastante interesante, pero también por el lado narrativo, que es donde más creo yo destaca esta película y demuestra su potencial en el lado artístico, es que nos trae una historia que, como mencioné anteriormente, es bastante, digamos, fácil de encontrarle una familiaridad porque son temas comunes de familia. Pero al mismo tiempo, dentro de esta narrativa y en la interpretación de la misma, encontramos también una especie de arte en la cual las emociones son más sensibles o llegan a un punto de inflexión mucho mayor. De hecho, este fue el gran plus de esta película al momento de ser evaluada por la crítica, ya que es una película bastante emotiva que llega a mucha profundidad y eso se vio reflejado tanto en la crítica como parte de la audiencia que vio la película. Esta película tiene una excelente calificación y una excelente respuesta de parte del público en el aspecto de qué tan bueno o qué tanto le impactó, cómo la sintió. Entonces creo yo que esto complementa la idea, ¿no? Que es un aspecto es el lado narrativo, el otro aspecto es el lado fotográfico y por otro lado tenemos el aspecto emotivo que puede transmitir un montaje. Entonces, para concluir, volvemos a la pregunta inicial. ¿El montaje o film es una obra de arte? Pues sí, es una obra de arte. Cumple los requisitos de expresar una idea, transmitirla en base a una construcción de diferentes componentes como la fotografía, la narrativa y la expresión de los mismos eh, actores, por lo que sí, podemos definir que es un arte. Ahora, ¿en qué sentido se puede considerar una obra de arte? Bueno, eso es sumamente subjetivo. Como mencioné en un inicio, el arte hasta cierto punto es subjetivo, por lo que abarca diferentes interpretaciones y diferentes maneras de sentirlo, vivirlo y expresarlo. Es por ello que el cine es tan amplio en su ejecución que puede tomar cualquier tipo de, digamos, de parámetro o idea acerca de qué es una obra de arte y cómo se ejecuta esta obra de arte siendo un film o un montaje. Espero que les haya gustado esta explicación. Como mencionaba, el arte y el cine van muy de la mano porque son lo mismo y espero que en las próximas décadas esto siga expandiéndose y sigan creándose nuevas tendencias, más vanguardismo en el aspecto cinematográfico y tengamos nuevas narrativas que nos lleguen a profundizar y a sentir diferentes tipos de emociones. Muchas gracias.